El gobierno se comprometió con la empresa finlandesa UPM a adquirir durante 20 años los excedentes de energía eléctrica que genere la nueva planta de celulosa que se instalará en el departamento de Durazno. El Estado pagará $72,5 por megavatio hora, de acuerdo a lo establecido en el anexo 6 del contrato de inversión ROW-UPM que se firmó en el año 2017. Uno de los puntos cuestionados por los detractores del emprendimiento es justamente esta obligación que asume el país a futuro. Entonces, ¿es conveniente adquirir esta energía eléctrica de UPM? ¿De qué manera se beneficia Uruguay con esta disposición? Vamos a conversarlo a partir de este momento. Vamos a avanzar en este asunto que nos había quedado pendiente. Estamos con la ingeniera Olga Otegui, subsecretaria de Industria, Energía y Minería. Ingeniero Otegui, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Le propongo que comencemos repasando algún antecedente. La compra de energía a UPM forma parte de ese acuerdo suscrito entre la empresa, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y UTE, que después se incluyó como anexo en el acuerdo de inversión de noviembre de 2017. ¿Cuál de las partes puso sobre la mesa este asunto? En realidad el asunto fue parte de todo el acuerdo de los 2 años de diálogo con el gobierno y de cómo tenía que ser analizado el emprendimiento en su conjunto. Es el emprendimiento industrial más importante que se va a instalar en Uruguay y en ese acuerdo que se trabajó durante estos 2 años, uno de los temas era el tema de energía. ¿Pero lo plantea UPM? Lo plantea UPM porque es parte de su proceso industrial. Es un punto, ahora vamos a ir a eso. ¿Cómo es el proceso por el cual una planta de producción de pasta de celulosa genera además energía eléctrica? Las plantas, primero que esta generación de energía eléctrica de esta planta obviamente es con una fuente renovable, es con biomasa. Biomasa, aclaremos qué es biomasa en este caso. En este caso es lo que nosotros le llamamos biomasa acá, es el licor negro, que es uno de los subproductos que tiene esta planta en su proceso industrial. O sea, en la medida que se va procesando la madera, el chipeado de madera para terminar en pasta de celulosa, en el proceso se genera esto que se llama licor negro. Licor negro. Y también en algunos casos, dependiendo de cómo es el proceso, puede también haber algo de residuos forestales del chipeado, también puede usarse parte de ese chipeado. Y lo que sucede es que, bueno, existe, no soy experta en el proceso industrial de la celulosa, pero lo que sucede es que durante el proceso hay todo un proceso de recuperación de los químicos que surgen de este procesamiento industrial, y cuando se procesan estos químicos hay una transformación de esa energía, de esos productos, en vapor. Finalmente ese vapor se transforma en energía y lo que consume la planta es una energía que surge de ese vapor que es menor de la que tiene. Entonces, resumiendo, la planta funciona con energía eléctrica propia. Exacto. Energía propia. Consume la propia energía que surge de ese vapor. Y la generadora de energía produce más energía de la que se necesita para el proceso industrial. Produce más vapor. Entonces, lo que tiene es que queda un excedente de vapor. Para tener un proceso eficiente energéticamente, pero además sostenible, lo que se trata de utilizar ese vapor y que no se deseche. Y ahí es donde se genera un excedente de energía, que es el que se vuelca a la red y comprado por UTE a través de un contrato. ¿Qué otros emprendimientos industriales son generadores de energía eléctrica y venden el excedente de electricidad al Estado? En general, todos los contratos de biomasa que surgieron de los procesos licitatorios desde el 2008 tienen parte del contrato y parte de un excedente que lo pueden volcar a la red. También lo tiene UPM1 y también lo tiene Montes del Plata. En el caso de las papeleras es parte de su proceso industrial, es algo típico que siempre generan ese excedente por esa generación mayor de vapor. Uh-huh. Vayamos ahora entonces a lo que dice el acuerdo, el que firmaron UTE, Ministerio de Industria y UPM. Cuando la planta esté operativa, va a producir su propia energía eléctrica y, según dice el comunicado de UPM emitido en julio, ahora, cuando se confirmó la instalación del emprendimiento, la planta generará un excedente de energía firme, predecible y renovable de más de 110 megawatts
fortaleciendo la energía eléctrica del país. Hay muchas aclaraciones que conviene hacer a partir de esta frase, ¿no? Por ejemplo, habla de energía firme, predecible y renovable. ¿Puede explicarlo? ¿Puede detenerse en eso? Sí. ¿Por qué nosotros hablamos de energía firme? Porque es una energía que surge a partir de la biomasa, es una energía que además es de un proceso industrial, entonces tiene la firmeza que mientras el proceso industrial esté en marcha, esa energía se va a tener. No es lo mismo que en el caso de la eólica o que en el caso de la solar, que dependemos del recurso, y que ahí siempre nosotros decimos que esa firmeza que se puede hablar de eólica y solar es una firmeza anual, pero no horaria, por cuestiones obvias, ¿no? Pero no lo es en el caso de la biomasa. Por lo tanto, es una energía que tiene un valor mayor, sigue siendo renovable, pero además tiene un valor mayor por tener esa firmeza. Casi que podemos decir es como si tuviéramos una central térmica de combustible fósil. De algún modo, con esa puntualización se está abriendo el paraguas a propósito de las comparaciones de precios. Por el precio que se va a pagar por esta energía en comparación con el que se paga o se va a pagar por generación de energía eólica. En general, sí. En general, esta firmeza tiene un valor y, por lo tanto, en general, todos los emprendimientos que generan con fuentes renovables, y cuando se compara eólica con biomasa, en general, la biomasa tiene un mayor valor y se paga más. Dice, por otro lado, que generará un excedente de más de 100 megawatts. ¿Cómo podemos situarnos frente a ese número? ¿Cómo podemos graficar ese número? En realidad el acuerdo que está firmado, lo que nos compromete es comprar hasta lo que nosotros hablamos de hasta 1 terawatt hora. Eso es más o menos el 10% de lo que consume el país en el año. Ese es el compromiso. Hasta 1 terawatt hora, UTE tiene que hacer un contrato por este excedente. Si ellos van a producir por encima de ese terawatt hora, tienen otras opciones que quedaron sí en el acuerdo, pero opciones que ya existen en el marco regulatorio, ¿no? Que es el caso de exportación un terawatt. Es el 10%, para compararlo, el 10% de lo que consumimos en un año, más o menos. Está bien. ¿Y cómo es en comparación con lo que hoy se le compra a UPM1 y lo que hoy se le compra a Montes del Plata? Bueno, por supuesto que es muchísimo menor lo que hoy compramos. Primero porque estamos hablando de que UPM2 va a instalar 300 megas de potencias y UPM1 tiene la mitad de instalada de potencia. Algo similar pasa con el caso de Montes del Plata, que tiene 70 megas de potencia instalado. Entonces los excedentes, por supuesto, que son muchísimo menores. El proceso de UPM1, además, tiene un excedente de energía que lo vuelca en otro proceso industrial, entonces finalmente a la red es muchísimo menor. Y por último, volviendo a esa frase del comunicado de UPM del mes de julio, la incorporación al sistema eléctrico de esta planta generadora de energía de UPM2 va a producir un cambio significativo en la matriz eléctrica. A partir de esos números que usted señalaba, ¿cómo es el impacto? ¿Cómo lo analizan? Nosotros lo que analizamos, el impacto es significativo en cuanto a la certeza y a la robustez que seguimos teniendo en el sistema eléctrico. Estamos incorporando una fuente que, como se dijo anteriormente, es firme, es renovable, y todo eso lo que hace es robustecer el sistema eléctrico, nos da una capacidad de demanda y además una capacidad de excedentaria de energía en el país que nos permite proyectar proyectos como tenemos hoy día, y estamos hablando de transporte eléctrico, como nos permite posicionarnos y nosotros así lo hacemos para todo lo que pueda hacer atraer inversiones. Es un país que podemos decir, pueden venir a invertir en Uruguay, que el tema energético no es una limitante. Va a subir entonces significativamente la participación de la biomasa en la matriz energética. Exacto. Yo tengo acá los números de generación de esta misma semana, el miércoles 28. ¿Cómo se distribuyó la generación de energía eléctrica en nuestro país? 52% era eólica, 52%. 23% venía de las represas del Río Negro, hidráulica, ¿no? 10% también hidráulica, pero Salto Grande. 8% era biomasa, 5% térmica, 2% fotovoltaica. Evidentemente, si nos proyectamos a un momento en el que esté funcionando UPM2, estos números cambian, ¿no?
Por supuesto, lo que va a hacer es que vamos a tener evidentemente mucho más participación de biomasa en el sistema, en la matriz de abastecimiento eléctrico. Va a ser mayor la participación de biomasa, porque además la otra particularidad que tiene la biomasa es que al venir de un proceso industrial existe lo que se llama cogeneración, que es a través del vapor que surge la energía eléctrica, y tiene que entrar siempre y se tiene que considerar que al ser un proceso industrial no puede haber una restricción, no podemos parar el proceso industrial. Sí puede haber, este proceso lo permite, alguna cierta gestionabilidad de esa energía y de ese excedente, que también eso es conveniente. Bueno, y ahora tenemos que hablar del precio. Después de haber entendido o tratado de entender todos estos aspectos, conviene que pasemos al precio. Ahí está buena parte de la discusión, lo vemos enseguida. Tengo ya varios oyentes opinando sobre el tema. Evidentemente interesa, varios de ellos por lo visto conocen del asunto, otros no, otros preguntan o plantean dudas como ciudadanos. Vamos al segundo segmento de la entrevista con la subsecretaria de Industria, Energía y Minería dentro de un par de minutos. Ingeniera Otegi, una de las tantas preguntas que está llegando, porque son muchas, cuestiona que se califique como firme la generación de energía eléctrica de una planta como la que va a tener UPM-2 en base a biomasa. Dice, no me parece que sea firme cuando en caso de paradas por mantenimiento técnico esa generación se corta. ¿Qué contesta usted? Bueno, pero es lo mismo que sucede en cualquier central térmica. Las centrales térmicas que tienen un combustible seguro también tienen de algunos momentos paradas técnicas y en esos momentos esas centrales no están produciendo. Esto es lo mismo. En general, lo que hemos visto en estos años con las otras papeleras, las paradas técnicas no son más de un mes o mucho menos de un mes. Y bueno, durante ese tiempo, por supuesto que sí. El gobierno se comprometió con la empresa finlandesa UPM a adquirir durante 20 años los excedentes de energía eléctrica que genere la nueva planta de celulosa, la que se va a instalar en Durazno. Concretamente se va a pagar $72,5 por megavatio hora. Hay una discusión sobre este contrato, hay una discusión en particular sobre el precio. De eso estamos conversando con Olga Otegi, que es ingeniera agrónoma, graduada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, con un posgrado en energías renovables en la Facultad de Ingeniería, con un posgrado en Economía, Política y Planificación Energética por la Fundación Bariloche y una maestría en energías renovables de la Escuela de Organización Industrial de España. Hoy es subsecretaria de Industria, Energía y Minería, antes fue directora nacional de Energía. Ahora sí hablemos de precio, ingeniero Otegi. Según el contrato, el precio de compra de esa energía eléctrica debe situarse por 20 años en $72,5 por megawatt hora. ¿Por qué este valor le conviene al Estado uruguayo? A ver, este valor lo que surge de la planificación energética que se hace habitualmente y con la periodicidad que corresponde, con distintos modelos que permiten definir cuál es la expansión del sistema eléctrico. Una expansión que es fundamentalmente es económica. Lo que busca esos modelos en realidad es definir cuál es la expansión que tiene que tenerse para, al mínimo costo, abastecer la demanda del Uruguay. Uh-huh. Cuando uno hace estos modelos de expansión, algunos como puede ser el CIMSE o el WASP, que son modelos que usamos habitualmente, lo que hacemos es introducir primero cuál es el parque generador actual, después se introduce, bueno, con cuál fuente renovables queremos hacer la expansión, en general es eólica y solar, es lo que está haciendo ahora, y también alguna central térmica. Y lo otro que se introduce en estos programas es la proyección de la demanda. Entonces lo que nosotros hacemos, corremos esos programas y vemos cuándo se debe de introducir la próxima generación. O sea, ¿en qué momento tenemos que decidir? En el plan a futuro está previsto que en determinado año hay que construir o instalar una planta Exacto. de tal tipo y luego una planta de tal otro. Exacto. Lo que el modelo lo que hace es analizar, bueno, optimiza de las fuentes que se tiene con la demanda que se prevé a través de esa proyección, optimiza qué es lo correcto y qué es lo mejor y más eficiente para el sistema eléctrico. Con los costos, por supuesto, también porque se introducen cuáles son los costos. Entonces ahí lo que nosotros hicimos es hacer un modelo con y sin UPM,
hicimos estas corridas y vimos haciendo que UPM entrara en el 2022. Sabemos además por el proceso, porque ya lo hemos hablado con la empresa, que seguramente a 100% de su capacidad planificada será alrededor del 2023-2024. Sí, recordemos, tiene previsto empezar a producir celulosa en el segundo semestre de 2022. Exacto. Pero no lo va a hacer a pleno, dice No usted. lo va a hacer a pleno. Y por lo tanto la generación de energía eléctrica tampoco se dará a pleno. Entonces, cuando se hace todas estas consideraciones, el modelo nos indica que sí teníamos que estar introduciendo incorporando nuevamente inversión en energía en esa fecha, y que el precio conveniente, de acuerdo a lo que se estaba introduciendo de las fuentes, como venimos nosotros proyectando los precios, era el que surgió y es este número. O sea, en esas fechas aproximadamente había que volver a invertir en generación de energía eléctrica de acuerdo a cómo viene evolucionando el consumo. Exacto. Tengo entendido que más bien se pensaba en generación fotovoltaica, por lo que usted mencionaba hace un rato. A ver, lo que nosotros estamos viendo, que por un tema de complementariedad y de mejorar la complementariedad, claramente que es la fotovoltaica, y estamos pensando en que en el corto plazo introducir más fotovoltaica, pero es un tema de complementariedad. Ahora, pensando que este tipo de generación es muy similar a una térmica, bueno, lo que estaría sustituyendo, estaría atrasando, es la inversión en una generación térmica que también estaba prevista que se tendría que dar al introducir. ¿Cómo es esto? ¿Por qué ahora habla de una generación de tipo térmico? Por la firmeza, porque lo que podemos comparar es que, bueno, tal vez... Perdón, la de UPM2 es exacto, similar a una planta de generación térmica. Sí, supuestamente lo que el programa identifica es como entra una generación firme, lo que estaría desplazando sería una generación de una central térmica. Y eso es un poco lo que el programa nos indicó. Bueno, con precios que, bueno, es lo que surgió de esos números. A ver, dos preguntas en este sentido. En primer lugar, lo que usted está diciendo es que esta energía eléctrica va a ser necesaria. Sí, tal cual. No va a sobrar. Va a sobrar dentro del sistema como tenemos. Estos sistemas, cuando tienen renovables y tienen una incorporación de renovables importantes, siempre hay excedentes. Es lo que tenemos al día de hoy. Eso es lo que se caracteriza en sistemas con una participación alta renovable. No en Uruguay, en el mundo. Ajá. A ver, le hacía esta precisión, o le pedí esta precisión, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en el debate que organizamos hace pocos días, el 5 de agosto, acá en Perspectiva, y en el que participaron dos contertulios, Pablo Carrasco, a favor del proyecto UPM2, y Ovenir Sartú, en contra del proyecto UPM2. Sartú, entre otras cosas, se refería a la compra de energía eléctrica en estos términos. Uruguay se obliga a comprarle la energía que le sobra a UPM. O sea que algo que UPM perdería se convierte en ganancia para UPM. ¿Y qué sentido tiene asegurar la compra de una energía que no se sabe si se va, que más bien sabemos que no se va a necesitar, porque toda la política ha sido, es decir, se han llenado la boca hablando del cambio de la matriz energética? Tenemos ya contratos con los generadores eólicos que obligan a pagar energía que no se necesita. A veces no se utilizan otras fuentes de energía renovable porque como igual hay que pagar esta. Es decir, no es cierto que haya una expectativa de necesitar esa energía. Pablo mencionó la exportación. Cuando se exporta, exportación a Argentina y a Brasil, ¿no? Cuando se exporta se vende más barato pero mucho más barato que lo que nos sale a nosotros la energía y que lo vamos a pagar a UPM. O sea que como negocio si estamos pensando en exportar energía, es ruinoso. Y además, ¿quién puede saber las necesidades de energía de aquí a 20 años? Es decir, las cosas pueden cambiar de tal forma que eso sea absurdo y que el precio sea delirante. Esto es una entrega de dinero encubierta. Bueno, acá hay varios temas para que usted responda, ingeniero Tegui. Sí, prefiero hacer más en vez de una respuesta punto a punto, prefiero hacer una concepción más general. Todos los sistemas eléctricos en general se planifican a largo plazo y se tienen que ir de alguna forma un poco por las variables que yo le explicaba que se tenían que considerar en esos modelos, se tienen que ir haciendo los ajustes. Esa planificación que nosotros hablamos del 2017 para cuando se tomó la decisión de UPM, cada 6 meses se viene ajustando. Cosas porque va variando, y uno de los puntos para mencionar, por ejemplo, es la demanda.
esta demanda proyectada de este año ha tenido variaciones muy importantes. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la demanda que teníamos proyectada en el sector residencial hoy está 2% por debajo, por un tema climático. Entonces, todas esas cosas hay que ir ajustándolas. Y claramente... También supongo que en los ajustes impacta el desarrollo de las tecnologías de generación de energía. Por supuesto. Tanto por el surgimiento de nuevas, como de mejoras, como de abaratamientos, porque se están dando, en varios casos se están abaratando las plantas de generación tal o cual, ¿no? Y todo eso se considera cuando uno hace la planificación. Nosotros cuando planificamos y corremos estos modelos, ponemos los precios que nosotros tomamos son los precios proyectados por la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, y ponemos el precio que la agencia proyecta al 2020, que proyecta el 2025 y que proyecta el 2030. O sea, ya está contemplado todo eso. Esa baja de precios claramente va de la mano de la tecnología más eficiente. Y bueno, el caso más claro es solar. Y eso es cómo se tiene que planificar. La planificación que se hace en Uruguay es lo que nosotros hablamos de una planificación cerrada. La hacemos para la demanda interna y no planificamos para exportar. Como hay excedentes y tenemos un marco que nos permite, es que hoy día estamos exportando. Pero lo otro que me parece que es importante es que el hecho de tener hoy un excedente nos permite la opción de exportar, nos permite la opción de planificar proyectos que claramente pueden cambiar como es la matriz del transporte de Uruguay. ¿Cómo es esto? A ver. Nosotros hoy tenemos en todo nuestro cambio de matriz de abastecimiento, aún nos queda un 43% que dependemos de combustibles fósiles. Ese 43%, el 25% es el transporte. Ese es un debe que tenemos como país. Nosotros tenemos que cambiar nuestra matriz de transporte de un combustible fósil a un combustible renovable. Y una posibilidad es ir hacia el transporte eléctrico. Y esa posibilidad la tenemos porque tenemos excedentes, porque planificamos el sistema eléctrico de esa manera. Y lo otro, que lo mencioné anteriormente, pero me parece que hay que destacarlo, también nos posiciona como país. Nosotros hoy nos sentamos con cualquier inversor que viene y nos plantea, bueno, nosotros necesitamos venir a invertir en Uruguay, pero bueno, somos una empresa electrointensiva que tenemos una demanda importante, necesitamos una demanda importante. Nuestra respuesta es, bienvenidos a Uruguay, aquí en Uruguay existe energía suficiente para satisfacer esa demanda. Y entendidas las ventajas de tener un exceso de generación de energía, de todos modos está la pregunta a propósito de lo que pasa cuando esos excedentes se exportan. Sartú mencionaba que en la exportación se vende esa energía a precios demasiado bajos. Bueno, eso es variable. Nosotros en lo que va del año llevamos exportado casi, no tengo la cifra exacta, pero del orden de unos 1.300 gigawatts a Argentina y casi 400 a Brasil. Estamos hablando de casi 36 millones de dólares de lo que va de enero a junio. La proyección que teníamos era de exportar cerca de 60 millones de dólares, seguramente lo vamos a llegar, con precios muy variables. En el caso de Brasil hemos llegado a exportar del orden de 40, 50, 80 dólares el megawatt hora. Son precios de lo que estamos hablando hoy día de los contratos tanto de eólica como de biomasa como de solar actuales. ¿No estamos exportando a un precio menor al que UTE debe pagarle al generador? Hablé del caso de Brasil. Hemos tenido variaciones de precios donde hemos exportado 40, hemos llegado a exportar a más de 100 dólares a Brasil. ¿Tá? Eso depende un poco de, bueno, nosotros hacemos oferta, depende de la situación del sistema eléctrico de Brasil, si aceptan o no esas ofertas. O sea que más de 100 dólares le hemos vendido a Brasil. En el caso de Argentina es distinto, ellos tienen un marco regulatorio diferente, con diferentes exigencias de fuentes, y sí, en el caso de Argentina hemos exportado a veces a valores por debajo de lo que nosotros estamos pagando. ¿Y cómo se entiende ese negocio? Bueno, porque eso son oportunidades, porque si nosotros tenemos un excedente de energía que podemos decir, bueno, no lo vamos a utilizar y podemos venderlo, aunque sea el precio, sigue siendo conveniente, porque es un precio que cubre los costos variables, entonces sigue siendo un precio conveniente. Vuelvo entonces a lo que decía Sartú. En un momento señalaba cómo se va a hacer un cálculo, quién puede saber las necesidades de energía de acá a 20 años.
usted lo que está contestando es que sí se puede o sí se hace y es un cálculo confiable. Bueno, pero yo creo que, por supuesto que no tenemos la bola de cristal para afirmar que esa es la demanda que se va a requerir. Nosotros lo que hacemos es una proyección de demanda, como se hace todos los estudios de demanda en cualquier sector. En este caso es igual. Pensando en cuál es el crecimiento demográfico, pensando cuáles son las próximas inversiones industriales que se van a tener, y ahí se hace la proyección de la demanda. Después tenemos ajustes que hay que hacer. Por temas climáticos la demanda puede bajar en el sector residencial, por algún tema industrial baja la demanda en el sector industrial, también puede subir. Lo que uno tiene que tener también es esa válvula de escape para situaciones en que crezcan, estar también preparados. Y tenemos, además, eso es la forma en que tratamos de definir y hacer estos cálculos, a través de modelos que permitan estar preparados para, bueno, si se requiere una nueva inyección de energía, eso en general no es rápido. Cualquier inversión en el sector energético implica 2 o 3 años. Nosotros pensamos que, bueno, en la planificación podemos tener pronto el sistema eléctrico para recibir cualquier demanda importante, por supuesto, con cierto criterio, ¿no? Una demanda importante que hoy día podemos hasta hablar de empresas que tal vez la demanda que tengan es la misma que está ofreciendo UPM. En resumen, entonces, para el momento en que entre en funcionamiento UPM2 y su planta de generación de energía eléctrica, y sobre todo para el momento en que ya esté generando a pleno, usted dice que esa es una fecha en la que, según la planificación, había que invertir en nuevas fuentes de generación de energía. Seguramente, sí. O sea que esa planta de UPM2 va a venir a sustituir a otra inversión que había que hacer, que Seguro. alguien iba a tener que hacer, el Estado, un privado, pero iba a haber que hacerla. Seguro, o si no sería en ese momento exacto, porque por supuesto tal vez no era exactamente en el 2022, simplemente estaríamos atrasando algunas de las inversiones que ya estaban planificadas para el 2023 y bueno, en este caso la adelantamos, pero también hoy día ya estamos hablando de que seguramente si no es este año es el próximo, vamos a estar incorporando y haciendo llamados para licitaciones para fotovoltaica. Y bueno, eso también es una muestra de que seguimos requiriendo energía en el sistema. Y para redondear esta parte, el precio, $72,5 por megawatt. ¿Cómo se ubica respecto al precio que hoy se está pagando a otras fuentes de generación privadas, por ejemplo? Usted ya dijo que en esa proyección se tuvo en cuenta el factor precio, pero yo se lo consulto en relación a los precios que hoy se están pagando, porque es una comparación que suele hacerse en esta discusión. Bueno, pensemos que hoy estamos pagando la eólica, los contratos de eólica andan en el orden de unos 67, $68. Si nosotros hacemos, con los supuestos que se tienen que hacer, actualizamos ese número con la paramétrica de ajuste, ajustamos al 2022, contemplando, por supuesto, las variables y suponiendo que las variables se comportan de tal forma, ese 68 al 2022 estaríamos hablando de unos 70, 75. Eso sería lo que le estaríamos pagando a la eólica. Hoy día estamos pagando del orden de unos 90, 92 solar fotovoltaica. Al 2022 estaríamos pagando en el orden de 98. Bueno, ¿Y biomasa? Biomasa estamos pagando... Porque acá estamos hablando de biomasa. Acá en biomasa tenemos unos contratos que son del orden de unos 40 y algo de megawatt instalado, de potencia instalada, proyectos chicos, como puede ser el proyecto de Galofer, que es con cáscara de arroz, o como puede ser Bioener, que es también de un proceso industrial en Rivera, y ahí, bueno, en esos 40 y pico de mega de potencia instalado, estamos hablando del orden de 85, $90, que es lo que se está pagando. Y acá está previsto 72,5. Y acá está previsto 72,5. Enseguida completamos la entrevista con la ingeniera Olga Otegui, subsecretaria de Industria, Energía y Minería. Ingresamos en la última parte de la entrevista con la subsecretaria de Industria, Energía y Minería, Olga Otegui. El tema central, el contrato entre el Estado uruguayo y UPM para la planta de celulosa a instalarse en Durazno, en particular en el capítulo referido a la compra de energía eléctrica que ese emprendimiento va a generar a partir de biomasa. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Para cerrar,
y ojalá que tengamos algún minuto para hablar de otro tema también. Un par de preguntas más sobre este acuerdo. En el texto se señala que el precio de compra de la energía pactado, ese de $72,5 por megawatt hora, se abona desde el inicio de las operaciones de la planta de celulosa por un volumen anual de 1 terawatt hora por año a ser generado por ambas plantas, dice textualmente. Ambas plantas. O sea que el acuerdo va más allá de UPM 2, incluye a UPM 1. Exacto. Lo que se hizo fue, UPM 1 está próximo a finalizar su contrato, entonces lo que se trató es de decir, bueno, tenemos la posibilidad de unificar los contratos y empezar a hablar de un solo emprendimiento. Son 2 emprendimientos, obviamente, ubicados en zonas geográficas distintas, pero es un solo emprendimiento. Y eso es lo que pensamos. Por eso cuando habla, dice hasta 1 terawatt hora de ambas plantas. De las 2 plantas. Y el precio, famoso, el de $72,5 por megawatt hora, como es en comparación con el que se está pagando ahora a UPM 1. Según datos que yo estaba revisando, es un precio inferior. Es un precio inferior, exactamente. Hoy se está pagando $90. Bueno, es un precio, yo siempre lo aclaro, ese es el precio que está en prensa y que se dice, en el caso de... ¿Por qué toma ese recaudo? ¿Por qué no reconoce oficialmente ese precio? No, porque en realidad para nosotros es un precio acordado entre 2 empresas públicas, entre 2 empresas, UPM y nuestra empresa pública, a través de un contrato. No es lo mismo cuando es el precio que surge de una licitación, de un proceso licitatorio público, que cualquier ciudadano sabe el precio, puede conocer la paramétrica y puede llegar a constatar cuál es el precio actual. En este caso es un acuerdo que muchas veces no se puede ver solamente como el número exacto, porque puede haber otras condiciones del contrato que hacen a ese precio. Pero sí puedo afirmar que el precio de 72,5 es por debajo del precio que se está pagando hoy. O sea, a UPM 1 se le va a empezar a pagar a partir del momento en que entre en vigor este acuerdo, 2022, un precio menor al que se paga hoy. Exacto. 72,5 en comparación con 90 de hoy. 90 también se le paga a Montes del Plata por su generación excedente, ¿no? Exacto, es del orden. Otra pregunta. De acuerdo al contrato, la energía eléctrica generada por UPM 2 y por UPM 1 por encima de 1 terawatt hora por año podrá ser vendida al mercado doméstico spot o exportándola a Argentina, Brasil o cualquier otro país si UPM decidiera hacerlo en el marco normativo y comercial vigente. O sea, si entiendo bien, lo que estas plantas, UPM 1 y UPM 2, generen por encima de lo que el Estado se compromete a comprarle, van a poder comercializarlo por su cuenta. Sí, aquí lo único que dice es algo que ya está puesto en el marco regulatorio. Nosotros tenemos un marco regulatorio que define todas estas opciones y simplemente las menciona. No estamos diciendo nada que no estuviera ya en el marco ni ninguna de las opciones que ya se pudieran haber considerado. Y es tal cual se menciona ahí, por encima de ese terawatt hora, se puede exportar a Argentina, se puede exportar a Brasil, se puede exportar a otro país, pero bueno, ahí ya pasa más por un tema de la posibilidad de que Argentina o Brasil permitan pasar esa energía, y se puede vender dentro de las posibilidades que hay de los precios spot al mercado spot. Sí. Pero usted mismo podría comprarla. Y ese es lo otro. Por eso, aquí solo se mencionan algunas de las posibilidades que puede tomar de UPM, algunas de las opciones que puede tomar UPM. Pero existen otras, y una de ellas es que UTE tome la decisión, porque así tiene las potestades, como empresa autónoma que es, tome la decisión de decir, bueno, yo por encima del terawatt me conviene, hago mis cálculos, corro mis modelos y me conviene contratar esa energía y tener la certeza de tener ese excedente y administrarlo UTE. Esa es una decisión que se tomará en su momento. Eso es una decisión que se tomará cuando se termine de firmar el contrato y que por supuesto está en la órbita de UTE y UPM tomarla. Un último dato. El precio que pagará Uruguay por la energía eléctrica se ajustará anualmente por el 100% del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América. Eso es lo que dice. ¿Por qué se utiliza ese factor de actualización de precios? Eso fue una decisión que nos pareció que es un buen ajuste y que es un índice que perfectamente es transparente, controlable y que se adecúa a las características de estos energéticos. ¿Pero es lo habitual? Sí, no tiene nada de...
extraño, sí, es lo habitual. Ingeniera Otegui, yo fui haciéndole una cantidad de preguntas desde que empezó este reportaje. Sobre esta parte del acuerdo ROW-UPM, ¿usted tiene algo más para agregar? A mí me parece que hay algo que también es importante, es sobre todo cuando uno analiza el sistema eléctrico, uno no solo debe de analizarlo en su interna o solamente contando el aspecto de la demanda que uno tiene que abastecer. Nosotros hablamos siempre de que existen otros drivers, que existen otras externalidades que nos permite una política energética. Un ejemplo claro es lo que se hizo cuando se definió toda la política energética con la transformación, y es que de la mano de la política energética pudimos desarrollar una política industrial. Nosotros hablamos siempre de componente nacional, hablamos de que esta política energética, estas inversiones pueden ser tractores para consolidar empresas nacionales, para consolidar y también para animar a que otras empresas se instalen para ser, en este caso, proveedoras de todos estos requerimientos que van a tener esta gran inversión. No tan cercano, pero sí, de alguna forma es cercano, es la definición que se tomó en el acuerdo de todo lo que se va a hacer con el programa de desarrollo de proveedores. Eso es una definición que está en el acuerdo con UPM, que nos parece muy interesante, que habla de lo importante del acuerdo y de un aporte que va a hacer UPM de $1,5 millones por 23 años. Con eso vamos a hacer centros de biotecnología, centros de forestal madera, vamos a poder financiar becas y maestrías, vamos a poder financiar investigación y vamos a poder preparar a nuestra industria. En este caso comenzamos con todo el sector metalúrgico y también con el sector plástico, preparar a nuestra industria para que puedan ser proveedoras de esto. Y esos son también de alguna forma tractores, drivers que permiten que se consoliden y que permiten también ayudar en la toma de decisión. ¿Y eso ocurre en particular en materia de generación de energía? También, por supuesto, porque recordemos que en todo esto, bueno, tenemos todo lo que es la generación de empleo directo e indirecto, en este caso con todo el tema del movimiento forestal, y todo eso va a generar claramente otras externalidades que tienen que ser contempladas cuando hablamos de inversiones en el sector eléctrico. Cuando dice que tienen que ser contempladas, usted dice que hay que incorporarlas para mirar de otra manera los números. Yo creo que sí. Quizás, ¿a qué está aludiendo? Que quizás el precio de, no sé, la compra de energía eléctrica no es el ideal, podría ser un poquito más bajo, pero como tiene todas esas otras ventajas, el proceso vale la pena. ¿Está aludiendo a eso? No, no fue lo que dije. Por las dudas, le pregunto. No fue lo que dije. Lo que yo dije fue que el precio sí surgió de los modelos energéticos que nosotros vemos y corremos con las variables que consideramos del sector eléctrico. Yo lo que digo es que tal vez hay que ver otras variables que de alguna forma habría que cuantificar. Un ejemplo muy simple. Cuando nosotros hablamos de que tenemos hoy día una empresa que genera energía eléctrica a partir de cáscara de arroz. Antes, la cáscara de arroz era un pasivo ambiental. Era un tema complicado, un problema ambiental. Por el sector eléctrico, por tener esta generación de biomasa, con esto logramos sacar este problema ambiental y que pase a ser hoy una oportunidad, una energía eléctrica renovable. Y eso, de alguna forma, es un plus. ¿Podemos darle un valor? Y sí, tal vez podemos darle un valor. En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Cerramos acá el cuestionario que yo tenía previsto, el tema que estábamos ubicando como central de este reportaje. Pero el ingeniero Otegui me decía recién durante una pausa, me gustaría agregar una novedad de otro tipo, también vinculada con la energía. ¿Cuál es concretamente? Bueno, finalmente pudimos, después de varias negociaciones que venimos haciendo con Argentina, tenemos un contrato de provisión de gas, es un contrato que tiene ANCAP con ENARSA, hoy día IEASA. En ese contrato lo que tenemos es un precio durante todo el año, salvo los meses de invierno, junio, julio y agosto. Y este año logramos, conversando muy asiduamente con el gobierno argentino, logramos bajar
ese precio y bueno, y estamos ahora a partir del 1 de septiembre bajando las tarifas del gas natural. En el caso... Habitualmente hay una baja cuando afloja el invierno. En general, la baja es después del invierno. Sí, por eso. Nosotros durante el mes de junio, julio y agosto tenemos un aumento importante. Lo saben perfectamente los que tienen calefacción a gas de cañería. Hay algo personal ahí, me parece. Pero bueno, es así, y sobre todo porque nosotros el contrato lo que nos pagamos es el precio del gasoil y no el precio del gas en los meses de invierno. Lo que logramos esto es bajar ese precio y entonces hoy día podemos decir que el variable en el sector residencial va a bajar del orden del 8 al 12%. En general, a lo largo de todo el año, incluyendo el próximo invierno. Del 1 de septiembre en adelante. No sabemos. Del 1 de septiembre en adelante es lo que vamos a tener ese valor que no es nada menor y que la verdad que es un logro que se consiguió. Por supuesto que es una negociación con el gobierno argentino, son ellos quienes fijan los precios. Pero bueno, es un logro importante tanto para el sector residencial, también estamos hablando del orden de 8 a 10% en todo lo que es el sector industrial. Ingeniera Olga Otegi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Después, en todo caso, profundizamos incluso en esto último que acaba de anotar. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la invitación.